Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente a este estudio de la palabra de Dios y nos encontramos ya en Santiago capítulo 5 y solamente hoy vamos a considerar el versículo 12, 5:12. Y dice la escritura lo siguiente, dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Muchos de ustedes quizás recordarán a este actor Tom Cruise. Y este actor se dedicaba no solamente a la televisión, al cine, sino que era también un agente deportivo. Él contrataba jugadores, ¿no es cierto?, para que trabajen para él y los ponía en diferentes clubes. Hasta que llegó un momento en que por sus decisiones que no lo beneficiaban a él, entonces comenzó mucha gente que lo apoyaba, comenzó a irse fuera de él. Entonces, hasta que quedó uno. Y ese uno que quedó, entonces le dijo que él no firmaría ningún contrato con él, con Tom, porque él era de palabra. Entonces, Tom salió de esa reunión, salió contento, porque uno de los millonarios entonces iba a apoyarlo. Sin embargo, pasado una semana, Tom Cruise se entera de que este empresario que lo iba a apoyar puso su dinero en otra empresa. Y Tom Cruise se quedó en nada. Entonces vemos aquí que no solamente nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, sino que en el mundo de la actualidad mucha gente miente. Mucha gente miente. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Santiago en este pasaje. Ahora, Santiago empieza diciendo, este versículo 12, diciendo que no quiere que nosotros tomemos el nombre de Dios en vano. Porque si tomamos el nombre de Dios en vano, entonces profanamos el nombre de Dios, pecamos contra Dios. Entonces vemos aquí que el versículo 12 dice, pero sobre todo. Y anteriormente se había hablado acerca del homicidio, de la opresión, el abuso, jurar falsamente, y es un pecado todo esto. El jurar falsamente es un pecado. A veces pensamos que no es pecado porque no hace daño a nadie, pero sí hace daño a muchas personas. Quizá cuando nosotros prometemos algo o juramos, entonces tratemos en lo posible de cumplirlo, porque sería un pecado haberlo hecho y no cumplirlo. Entonces vemos acá en el versículo 12, dice, pero sobre todo lo que hemos venido diciendo. Entonces estamos diciendo que hay que hablar, pero sin jurar. No necesitamos jurar para hablar, para decir cosas certeras. Claro, no vamos a venir con mentiras ni nada de eso, pero sí hablando sin jurar. Es importante que nosotros podamos decir entonces que nuestras palabras tienen un respaldo en nuestra vida. En Romanos el capítulo 9, el versículo 1, dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento,
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Aquí Pablo lo que está diciendo es que él sabe que no miente porque el Espíritu Santo le está dando testimonio a su conciencia de que no está mintiendo, que está hablando la verdad. Entonces, en Mateo capítulo 26, nuestro Señor Jesucristo también habla acerca de esto. En Mateo capítulo 26, versículo 63 y 64, Mateo 26, 63 y 64, dice la Escritura, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el nombre de Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Le estaba diciendo a Jesús, Jesús, jura que eres Hijo de Dios, porque no te creemos nosotros. Entonces el mismo Señor Jesucristo tuvo que enfrentar esta situación. Pero debemos hablar sin juramento. Y esto trae un buen testimonio para con los de afuera y también para con los de la iglesia. Pero en segundo lugar, tenemos que hablar la verdad. Si tenemos que hablar la verdad. Dice el versículo 12, dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Dios nos llama a cada uno de nosotros a hablar la verdad. En nuestra vida, que nuestra vida se caracterice por decir la verdad, que nuestra promesa sí sea respaldada por nuestros actos, por la conducta en que llevamos, sea sí o sea no. Esto también puede pasar en muchas de nuestras iglesias. Las personas dan una promesa y no lo cumplen. Entonces, o piden una oración por alguien y sí, te voy a apoyar, y luego en casa o en el lugar que nosotros no desarrollemos, no lo hacemos. Entonces, estamos faltando a la verdad. Estamos faltando a la verdad. Entonces, hay que ser hacedores, ¿no? Hacedores de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios es verdad y nos llama a imitarlo a Él. Nos llama a imitarlo a Él. Efesios, el capítulo 5, el versículo 1, dice lo siguiente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces vemos acá que nosotros debemos imitar a nuestro Señor. Dios llama, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo el Espíritu de verdad, el cual mora en nosotros. Y si el Espíritu de verdad mora en nosotros, tenemos la capacidad para decir siempre la verdad e imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos usar nuestras palabras de tal manera que glorifiquen a Dios y guarden nuestra reputación? Primero, hablando sin jurar, decíamos. En segundo lugar, hablar con verdad. Y en tercer lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 12, la última parte dice, para que no caigáis en condenación. Para no caer en condenación, dice el versículo 12, la última parte. La seriedad de este mandamiento se desprende de lo que dice el libro de Éxodo, el capítulo 20, dice lo siguiente, Éxodo 20, versículo 7, hablando acerca de los 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente
Jehová al que tomare su nombre en vano. Y aquí vale decir entonces que Dios está diciendo que no hay que tomar el nombre de Dios a la ligera. Hay mucha gente que se ríe de Dios, cuando hacen una broma acerca de Dios, la gente se ríe. Y sin embargo, Dios dice, no tomarás mi nombre en vano, porque ciertamente uno va a caer en condenación. Entonces, Dios se revela a través de su palabra, y su palabra se debe predicar fielmente, no adulterando la palabra de Dios. Dios nos habla, y es una gracia inmensa que Dios nos haya dejado su palabra para que nosotros podamos guiar nuestra vida. La palabra de Dios es el medio principal para santificarnos, para consolarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para bendecirnos. Y si descuidamos la palabra de Dios, entonces no tendremos la madurez necesaria frente a los sufrimientos, las angustias, aflicciones y también frente a la prueba. Así que, hermanos, tenemos que decirnos, hablar la verdad con misericordia y amor. Decíamos entonces en este estudio que nosotros tenemos que hablar sin jurar. En segundo lugar, hablar siempre la verdad. Y en tercer lugar, cuidado porque podemos condenarnos. Así que, hermanos, 3 cosas fundamentales en este versículo 12. Y el próximo video estaremos terminando el libro de Santiago. Así que, hermanos, quiera que Dios nos ayude a poder siempre hablar sin jurar, hablando la verdad, y no vaya a ser que diciendo mentiras pues caigamos en condenación. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que Dios los guarde y que Dios los siga bendiciendo.